Comencemos. Siempre fue una constante la exclusión de los jóvenes de la política. Lo normal ha sido pasarlos por alto cuando se refiere a cargos políticos. ¿Por qué? La política se ha pensado como un espacio tradicionalmente reservado para hombres con experiencia política. Sobre todo eso, hombres. Porque también ha sido la tendencia que las mujeres estemos en desventaja para aspirar a cualquier posición pública o cargo electivo. Mucho más si se trata de aspirar a la presidencia. Si se es mujer y además se tiene la virtud de ser joven, decirle sí a la política le asegurará una difícil carrera de obstáculos y restricciones. De esa misma forma, los jóvenes en general, sin distinción de sexo, han sido sistemáticamente marginados por su edad, por sus limitadas oportunidades y obviamente la muy usada excusa por su supuesta falta de experiencia. No lo digo yo, sino es la conclusión a la que han llegado organizaciones que durante casi una década han estado promoviendo el desarrollo de liderazgos políticos de las nuevas generaciones, como el PNUD, ONU Mujeres, etc. Pero, como ya sabemos todos, si hay cosas que no se pueden tener a la vez en esta vida, entre ellas están la juventud, la experiencia, la madurez y el dinero, no tan fácilmente por lo menos, sino le invito a que haga el ejercicio. Todos, en primer lugar, los más experimentados, fueron jóvenes a quienes se les dio o tuvieron las agallas de aferrarse a una oportunidad. La participación de los jóvenes en la toma de decisiones beneficia a toda la sociedad, no solo a los jóvenes. Según datos aportados por la Unión Interparlamentaria, UIP, las personas entre 20 y 44 años representan el 57% de la población mundial en edad de votar. Esa misma relación hacía el Observatorio Político Dominicano en ocasión del último torneo electoral de la República Dominicana, donde la mayoría que decidiría la suerte de ese proceso, según los resultados del estudio, era la población más joven del país. La Unión Interparlamentaria continúa diciendo que pese a ser mayoría, los jóvenes solo representan el 26% de los parlamentarios del mundo. Los menores de 30 años representan el 1,9% de los parlamentarios del mundo, pero más del 80% de las cámaras superiores del Parlamento no tienen diputados menores de 30 años. Las últimas elecciones dominicanas cambiaron las estadísticas en el Congreso, donde han debutado jóvenes congresistas de distintas corrientes políticas y de sorprendente juventud, como José Horacio Rodríguez, abogado y político de 32 años de edad, el diputado más votado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Omar Fernández, por su parte, abogado y político de 30 años, diputado de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Juliana O'Neill, cantante y política de 32 años, diputada de la Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Este. En otro rango de edad, esta nueva generación de políticos también incluye a Farideh Raful, exdiputada y actual senadora por el Partido Revolucionario Moderno con 41 años de edad. Félix Michel Rodríguez, abogado y diputado de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 3 del municipio de Santiago de los Caballeros, entre otros. Jóvenes notables que en la República Dominicana tuvieron una gran participación en las elecciones pasadas son Bartolomé Pujals, abogado y político que aspiró a la alcaldía del Distrito Nacional por Alianza País. Joni Estrella, aspirante a vicealcaldesa del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Denis Cabral, aspirante a vicealcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, que fue fórmula con Hugo Veras, aspirante a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano, entre otros. No podemos mencionarlos todos, pero hay más. Con la llegada de Luis Abinader al gobierno, también se han estrenado en la administración pública una gran cantidad de jóvenes de altos perfiles profesionales, y eso habla de una nueva era de oportunidades en la conformación de los gabinetes presidenciales. Entre ellos, David Collado Morales, político empresario de 45 años de edad, que fue diputado por el Distrito Nacional, también alcalde del Distrito Nacional y actualmente ocupa el puesto de ministro de Turismo de la República Dominicana. Gloria Roely Reyes Gómez es una política y exdiputada de 35 años de edad, directora general del programa Progresando con Solidaridad. José Ignacio Ramón Paliza Noel, político y abogado dominicano, es presidente del Partido Revolucionario Moderno desde el 14 de junio del 2018 y actualmente es ministro administrativo de la presidencia. Estos son algunos ejemplos.
Ahora estamos listos para conocer a una representación de estos nuevos liderazgos y los desafíos que enfrentan, sobre todo porque la República Dominicana vive y ha exigido que así sea una renovación de las instituciones políticas que tratan de ofertar caras nuevas como respuesta a esta demanda de la sociedad. Ella forma parte de la nueva generación política de la República Dominicana a sus cortos 23 años. Ha dirigido la comunicación de la juventud con Luis Abinader y en la actualidad es la directora de comunicaciones del Intrant. Hablo de Eloísa Luna. Gracias por estar en Esfera Global. Gracias por invitarme a este magnífico espacio, de verdad que sí. El honor es nuestro. Eres bastante joven y ya tienes una, podríamos decir, dilatada experiencia. Es así. Que no es común, siempre la mencionada inexperiencia de la juventud en la política. Es así. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Bueno, yo en el término político ya incursionando tengo alrededor de 6 años. Inicio, todavía no había, como dicen en los pueblos, tirado el primer voto. Inicio en la campaña del 2015. Cuando las elecciones iban a ser en 2016, inició a principios del 2015 en la política provincial, apoyando la campaña de un candidato a diputado y de un precandidato a senador, obviamente del equipo político del actual presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader. Ahí inicio a involucrarme en las campañas, en la comunicación de la misma, en el mano a mano, en el cara a cara, en la conquista de dirigentes, que no fue fácil porque veníamos de terminar el proceso que fue PRD y tratar de conquistar a la gente y venderle el nuevo Partido Revolucionario Moderno. Inicio en ese momento de mi vida. Un momento importante y muy, muy joven. Sí, 6 bastante. años atrás estabas sí. Iniciando la universidad, Sí. probablemente. Bueno, mi primer voto fue en las elecciones de 2016, pero ya había hecho bastante campaña, sí, pero fue mi primer voto, la verdad que sí. Sin embargo, nunca entré, hubo un momento que yo pensé que quizás por el proceso de la cédula y esta cosa, quizás ni hubiera podido votar en las elecciones de 2016, pero yo lo hacía por el amor a eso. Desde que entré a ese mundo nunca dejó de importarme, nunca dejó de gustarme. Yo decía, bueno, aunque no vote, pero si yo puedo lograr y multiplicar mi voto en 100, quizás tenga mucho más valor y mucho más peso. Y hay que hacer carrera, y la oportunidad se me abrió en ese momento y las oportunidades son calvas. Hay que agarrarlas por los pelos. Eso es así. Que siendo mujer puede que esos pelos sean escasos. Hay iniciativas como I Know Politics, un site que está acompañado por el esfuerzo del PNUD, ONU Mujeres y algunas instituciones que estudian la participación de la mujer en la política. Y todos concuerdan en que siendo mujer y siendo joven hay grandes obstáculos. Muchos. ¿Cuáles han sido esos en la carrera política de Eloísa Luna? Mira, quizás entrarme y profundizar tanto en el tema no sería algo conveniente, pues sería lacerar y revivir momentos que no fueron fáciles. Pero yo tuve obstáculos por muchas situaciones y por muchas razones. Primero porque yo soy de pueblo, yo soy de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, de un campito de allá que le dicen Monte Grande. Es una pequeña comunidad. Mis familias no son políticos, no vengo de una familia política, no tengo, la primera persona de mi familia que incursiona en la política soy yo. O sea que no tengo el aval, no había ningún aval de nadie
para entrar en este mundo, eso fue lo primero. Lo segundo es que mujer y joven, claro que sí, y mucho más joven que mujer, porque el PRM tuvo eso diferente, que nunca limitó a ninguna mujer a participar, ni a incursionar, ni a ir a posiciones importantes y relevantes, tanto en la campaña como en la candidatura del presidente Abinader como en el partido. Pero el hecho de ser joven, quizás uno quiere cierta posición, uno quiere lograr llegar un poquito más allá, y la gente te mira y te dice, concho, pero que era una niña. No nos miran quizás la madurez que se tenga a los años. Yo siempre he dicho que la edad es solo un número, no se mira esa madurez. Y bueno, yo tenía que ponerme mucho maquillaje, tenía que ponerme unos zapatos bien altos, tenía que vestirme de una manera más adulta y nunca decir mi edad, para que se me tomara un poquito en serio. Pues esa niña, 18, 19, entonces era como eso. Pero encontré un equipo político de hombres y mujeres con mucho valor, y sobre todo en el presidente Abinader, que me dio la oportunidad, sin preguntarme de quién tú eres hija, cuántos años tú tienes, tú eres mujer o hombre, nada, cuál es tu preferencia, nada, simplemente el talento. Mira, tú comunicas muy bien, vamos a darte apoyo, entra a este proyecto, las puertas se me abrieron desde el principio. Es un trabajo arduo, claro que sí, y mucha gente te desmotiva y te dice, tú eres una niña, no te van a coger en serio, pero el sacrificio, el poner de tu parte y el no dejar nunca los sueños atrás funciona, y para mí funciona. Entraste de la mano directamente del presidente Luis Abinader. Entonces, una relación cercana, por lo menos. En principio por el diputado de la provincia de Jabón, doctor Darío Zapata, que cuando gana las elecciones en el 2016, yo paso a ser asistente legislativa del diputado en el Congreso Nacional. Luego en la campaña se hace un acercamiento con el presidente y le presentan a la jovencita, secretaria o asistente legislativa del diputado, y me tocó presentar una tarima donde el presidente iba a estar. Me dijo, oye, pero tú tienes mucho talento, mira, ve por allá, involúcrate en la juventud. Y entro entonces a la JLAB, que era la juventud con Luis Abinader presidente. Entro como encargada de políticas públicas, porque ya había culminado comunicación y estoy todavía cursando la carrera de Relaciones Internacionales, que es mi segunda pasión. Y entro como encargada de políticas públicas. Sale en ese momento la que era directora de comunicaciones de la juventud y se envuelve, lo hice comunicadora, tiene mucho talento y al candidato le gusta. Entonces, vamos, ven, ayúdanos. Vamos a construir el equipo de comunicación de la juventud a nivel nacional. Y nos tocó recorrer cada provincia de este país, cada municipio, cada distrito municipal, buscando esos jóvenes comunicadores que fueran parte de este proyecto nacional. Y yo creo que eso nos dio el aval de ver la responsabilidad y la seriedad con la que nosotros teníamos y manejábamos ese trabajo. De hecho, Eloísa, muchísima gente que te dobla la edad no ha tenido la oportunidad de tener este tipo de acercamiento y de recorrer de punta a punta la República Dominicana en el activismo político. Es algo muy meritorio, te debemos felicitar, y que sirva de ejemplo también para los jóvenes de todas las provincias que tienen aspiraciones políticas. Se puede, es difícil, pero se puede. No, yo siempre he dicho que cuando Dios tiene algo destinado para ti, el granito de arena que falta eres tú que lo pones. Eloísa, me llama la atención que entraste al Partido Revolucionario Moderno cuando rompe con el PRD, esa transición la mencionaste. Se me ocurre pensar cómo era aquella construcción de la identidad de un nuevo partido, porque mucha gente dice en este momento, bueno, es que el PRM es una unión de cosas. Ellos son empresarios, activistas, sociedad civil, no es una institución tan bien configurada como otras tradicionales que ya se han enquistado en la historia política dominicana. ¿Cómo tú miras el partido? ¿Es eso? ¿Es un grupo de actores o es una organización ya conformada? ¿Cuál es la visión del partido? Mira, para irme un poco atrás, cuando inicias, yo todavía era una niña, de verdad, 15 años, quizás 14, 15, 16.
¿cómo decirte? Cuando eso pasa y yo me reuní una vez con una persona que le dije, ¿y para dónde tú vas? Me dice, no, yo voy a una reunión con dirigentes del PRD a ver si lo convenzo y mostrarle que es un nuevo partido, que es el PRM. Yo le dije, ay, yo voy contigo, porque me llamaba la atención. Y fui, y durante esos años fue acompañando en reunión y viendo el proceso, porque todavía esa niña no tenía quizá ni la potestad para opinar de lo que estaba pasando. Y fue como mi escuela, ahí es que empiezo a entender los procesos políticos. Y yo recuerdo como ahora que íbamos a la casa de los dirigentes y el sentimiento PRD, esas 3 letras, la gente la tenía en el corazón. Y hacerle entender que teníamos que dar un paso hacia otro lado no fue nada fácil, eso fue bastante costoso y bastante difícil. Sin embargo, entiendo que dimos los pasos correctos y se dieron los pasos que se tenía que dar y se hizo la constitución de un partido palmo a palmo y cara a cara, o sea, se trabajó en el país, íbamos con formulario de inscripción y nos sentábamos en los parques, íbamos a los salones de belleza, íbamos a la casa, inscribíamos a estas personas en este nuevo proyecto y en este sueño político. Es una institución, es una organización, es un partido político, porque está lleno de talentos políticos y de hombres y mujeres con vasta experiencia en la carrera política que decidieron ser parte de esto que llamamos hoy PRM. Es un partido, no es un cúmulo de cosas, es un partido debidamente organizado y como manda la ley. ¿Puedes mencionar la visión país que se tiene desde el partido, la visión de la economía, por ejemplo, quizás para entender un poco cómo ideológicamente funciona el partido? Mira, la visión país siempre fue que primero siempre primara la democracia en nuestro país, que se crearan un país con políticas públicas funcionales, que el ciudadano entendiera y sintiera que vive en un país organizado, que vive en un país que tiene las estructuras necesarias y las oportunidades necesarias para que ese ser humano y que ese ciudadano pueda crecer. Un país donde el desarrollo inicie por cada provincia de nuestro país y que no tenga la necesidad el ciudadano de salir de una provincia y venir a acumularnos todos en Santo Domingo, en la capital, como nosotros le llamamos allá, sino que se desarrolle cada provincia de esta media isla y podamos así entonces lograr mañana un país totalmente lleno de políticas públicas funcionales para los ciudadanos, totalmente, en términos de economía, en términos de sociedad, en términos de educación. Lamentablemente entramos en el Estado en una situación muy atípica, una situación no antes vivida, con una pandemia y quizás no hemos tenido la oportunidad de hacer las grandes cosas que tenemos en mente, porque aquí ahora yo siento que la misión es mantener la economía estable, mantener nuestra gente a salvo y que el sistema de salud no colapse, porque tampoco colapse la economía. Ha sido una tarea difícil, sin embargo entiendo que está bien equilibrada y que poco a poco vamos a ir saliendo de los procesos y esa es la República Dominicana que nosotros queremos. El PRM respondió a la demanda de la sociedad dominicana de ofertar renovación. Tú eres un ejemplo de ello, pero ¿qué tan organizada está la juventud en el Partido Revolucionario Moderno? Hay también algunas personas que piensan, bueno, los jóvenes que estaban en la Plaza de la Bandera, eso es sociedad civil, no necesariamente era la juventud PRMista. Ese movimiento evolucionará. Ya sabemos que existen, hoy no sabemos en qué están, pero están allí como observadores de la política y resucitarán. Pero ¿qué tanto era la estructura de la juventud del PRM en ese momento y en qué está ahora la juventud del PRM? Mira, la estructura del PRM en ese momento y en otros, y siempre ha sido constante y ha sido firme. Es un equipo de jóvenes talentosos, con muchos sueños, con muchos deseos
de crecer, con mucho deseo de tener un país de las oportunidades. Seguimos organizados y vamos a estar siempre organizados. De hecho, no hemos perdido nunca la comunicación con ninguno de nuestros miembros. Ha sido, siempre será y hasta el momento una comunicación constante en que tú estás, dime en qué puedo apoyarte, vamos a organizarnos para esto, tenemos esta idea. Y siempre se fluye de esa manera y de ese compañerismo que es lo que representa ese equipo de la Juventud. Finalmente, Eloísa, porque tú eres muy fluida y eres encantadora hablando, pero tenemos un timing. Sí. ¿Tú crees que, y sé muy honesta, la generación que hoy debería fungir como orientadora, los que fueron jóvenes ayer, ponen trabas o no ponen trabas? Ponen trabas, claro que sí. Hay quizás una parte muy importante que en vez de ponerte trabas te ayuda. Te dice, mira, por aquí debes de hacer esto, no hagas esto es esto, acompáñame, vamos a construir juntos para que veas, porque mañana yo no estaré, pero estarás tú, o puedes estar a mi lado, pero hay otras que simplemente no. O sea que claro que sí, ponen trabas. Un mensaje final a esa generación que no deseamos que desaparezca, pero que ya debe evolucionar y abrir las puertas al nuevo liderazgo. Mire, yo siento que lo importante es confiar. Confiar no es el ceder quizás o que nosotros vamos a desplazar, sino de construir juntos el país que queremos, de avanzar juntos, de darle a la clase política oportunidades, de que no se tengan estigma para que alguien pueda incursionar en esto. Yo pienso que puede ser de todas las edades, de todos los colores y de todos los partidos, pero mañana seremos el liderazgo que estará ahí, en las sillas que están mucho o al lado, sino ayudando. Y pienso que la juventud no es el mañana, nosotros somos el hoy y hay que aceptar esa realidad. Muchísimas gracias, Eloísa. Gracias a ti, de verdad que un placer estar con ustedes en este espacio. Continuamos. Como representante de la nueva generación política dominicana, el relevo político del país, Félix Michel Rodríguez Morel. Él es diputado por la circunscripción número 3 del municipio de Santiago. Bienvenido a Esfera Global. Gracias. Es un placer enorme estar aquí. El honor es nuestro. Gracias. Vamos a comenzar con el tema que te ha colocado en los medios. Hubo una ruptura con la institución política a la que te habías dedicado toda tu vida. Así es. Pasas a la fuerza del pueblo. ¿En qué momento se toma esa decisión y motivado por qué? Mire, eso tiene su historia, porque yo históricamente siempre he estado del lado del presidente Leonel Fernández. Desde que inicié la política, en los años 90, inicios por ahí, antes de él ser presidente la primera vez. Siempre he estado del lado de él. Luego ocurre un suceso en el PLD, que es las primarias, donde hubo un cuestionamiento, luego una ruptura, y pues entonces yo me veo como en un limbo, porque gané una candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana. La gané con una primaria abierta donde votó el pueblo. Y entonces vino, que lo he repetido esto en algunas ocasiones, un dilema jurídico, porque se entendía que si usted ganó una candidatura, una precandidatura en un partido, no podía renunciar e inscribirse en otro partido. Y entonces me quedé ahí, en el PLD, pues fui a las elecciones nacionales y obtuve la victoria ahí. Lógicamente luego ese hecho jurídico fue aclarado por el Tribunal Constitucional, pero ya era tarde, ya el tiempo había pasado y ya estábamos encaminados a un proceso electoral. Y entonces
Luego, posteriormente que ganamos, pues nos tomamos nuestro tiempo y decidimos pues seguir acompañando al presidente Leonel Fernández, ahora en la fuerza del pueblo. Fue difícil permanecer allí en ese dilema, ¿no? Bueno, sí, es difícil, no es lo más cómodo. Porque hubo muchas acusaciones Sí, de que, bueno, los que quieran ganar esa candidatura e irse al otro partido, eso no es posible. Van a perder las elecciones, pero saliste victorioso. Sí, así es. Gracias al voto popular, gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo. Y siempre es una situación que no es agradable y no es nuevo en la historia política dominicana, porque si te pones a pensar, el profesor Juan Bosch abandonó el PRD para fundar el PLD y me imagino que para él en su momento también le conllevó una serie de situaciones. Y todos los que están en el PRM abandonaron el PRD también, incluyendo al presidente actual, al expresidente Hipólito Mejía. Todo el que está en el PRD, en el PRM, en su gran mayoría, abandonó su partido original, que fue el PRD. Y eso es una situación que se da políticamente en la historia de este país y de muchos países. Cada quien tiene que estar donde se sienta cómodo, donde entienda que puede hacer un trabajo político en beneficio de su provincia y de su país. ¿Cuáles valores son los que tienen en común la nueva institución a la que te integras y tu visión del país y de la provincia? Bien, yo coincido con esta nueva institución, la Fuerza del Pueblo, porque está liderada por una persona, un político con bastante experiencia de Estado, bastante conocimiento, una persona que es muy sagaz, audaz, sobre todo en el manejo de las crisis políticas, económicas y sociales. Y yo he repetido también que basta recordar en el año 1996, cuando él encontró una economía cerrada, limitada, pequeña, y de pronto pues la convirtió en una economía abierta, dinámica, en un crecimiento inimaginable 2 años antes. Y también basta recordar pues el hecho de cuando vuelve al poder, luego de una crisis profunda que hubo en este país en el año 2004, una crisis que fue creada por los actuales gobernantes. Este equipo que está aquí ahora, con sus diferencias, fue que creó esa crisis política, económica y social. Y el presidente Fernández, pues, de una manera rápida, resuelve eso y pone el país en marcha. Entonces yo coincido políticamente con el presidente Fernández por esa forma de él manejar y también por esa forma de conceptualizar las situaciones. Y por eso me identifico y estoy aquí para, desde este partido, la Fuerza del Pueblo, tratar de seguir una lucha política que vaya en beneficio de la República Dominicana. ¿Crees que la Fuerza del Pueblo realmente es un lugar donde se va a permitir que nuevos liderazgos surjan? ¿Estás convencido de ello? Evidentemente. Además de eso, de que es el espacio político abierto, no solamente para los PLDistas, sino para toda la sociedad dominicana. Es un espacio abierto, una plataforma política electoral bastante fundamentada. Usted vio que se hizo un congreso donde se establecieron no solamente los estatutos, sino los principios, el accionar del partido. Entonces, sin lugar a dudas, es una plataforma política que de cara al futuro va a tener éxito y tiene mucho futuro, sobre todo. Es un espacio que está ahí, entiendo que es el partido a crecer. Y lo digo porque el anterior partido que estaba en el gobierno, pues, tiene situaciones muy complicadas y todos los días decrece. Y el partido de gobierno, pues, tiene el gobierno, lógicamente, tiene el chance de hacer las cosas bien. No creo que vayan tan bien y eso le va a crear situaciones políticas en su partido. Y evidentemente la Fuerza del Pueblo es una opción bastante fundamentada. En ese termómetro no van tan bien. ¿Qué cosas no van tan bien en este gobierno? Entiendo que le falta una decisión, una voluntad firme, concreta, porque hacen algo hoy y se devuelven mañana. Le falta como ese carácter de formación de Estado a muchos de ellos, que lo da el tiempo, lo da la experiencia. Usted puede tener experiencia de mundo, usted puede ser un empresario exitoso, pero la experiencia de Estado es diferente. La idiosincrasia dominicana, la configuración política es una experiencia diferente. Y siento que la curva de aprendizaje del actual gobierno es muy larga y lenta. Y entonces eso conlleva lo que usted está viendo, la gente está desilusionada, qué cambio es que estamos viendo. Mientras tanto, todo más caro, la gente va a comprar la medicina usual, el que es diabético, su insulina, y así todas las medicinas, y se encuentra con una realidad que está todo más caro. Sin embargo, los ingresos que tienen son los mismos de hace 1 año, 2 años.
y también el tema de los alimentos, y eso hace que no se vea que va muy bien. Muy bien, ¿cuáles son todos los obstáculos, ya personalizando un poquito más, que a nivel personal has encontrado al querer hacerte un lugar en la política? Así como todo en la vida, la lucha por el espacio político es desgarradora a veces. Y lógicamente hay que ver el lado positivo. Eso tiene que hacerte más fuerte, más preparado. O sea, cada batalla que tú vas luchando, aunque te golpeen, eso debe tú tomarle el lado positivo. Meten el pie, ponen trabas. Así es. ¿Sí o no? Esa es la naturaleza humana, entiendo. Eso así se da en otras esferas de las sociedades también, no solamente en la política. En la política hay cosas que se notan más, por el tema del poder político, pero es la misma sociedad. Eso se da con los médicos, con los abogados, con los ingenieros, con los empresarios. ¿Y cómo ha sido tu entrada a la Fuerza del Pueblo? Muy bien, llegué a mi casa por las razones que le dije hace un momento. Siento cómodo con la gente que he trabajado por muchos años política. ¿Cómo se vive la nueva democracia parlamentaria en el Congreso Dominicano ahora que hay una correlación de fuerzas distintas? Sí, y es interesante en la Cámara de Diputados porque nadie tiene la mayoría per se, y entonces eso obliga a conciliar y a ponerse de acuerdo. Una matrícula de 190 que somos, 120 nuevos, te da una matrícula de gente que por primera vez es legislador, y es un proceso interesante, lo veo que marcha adecuadamente. La Fuerza del Pueblo tiene nuevos debutantes, muy jóvenes. Sí, somos 15 en total. Como profesional, ¿eres abogado? Abogado. Importante decirlo. Sí, así es. Cuando le dijiste sí a la política, ¿cómo se hizo complejo conjugar tu profesión de abogado con la del político? Yo estudié Derecho y también Ciencias Políticas en la UAS. Y bueno, me dediqué al Derecho de tiempo completo y participaba en política de manera accesoria. Luego ya hasta me confundía, decía que soy más abogado que político abogado, pero ya evidentemente que la política le dedicamos más tiempo que al Derecho. Muy bien, y ya como han salido recientemente de un torneo electoral, pudiéramos decir que el costo económico de las campañas electorales representa un obstáculo para que nuevos jóvenes aspiren a cargos. Evidentemente que el costo económico de la política es elevado, y aquí y en todas partes del mundo, no solamente aquí. Y el que no tiene unos amigos que lo ayuden, pues se le dificulta. Hay gente que lo logra. Yo he visto casos de gente que lo logró por las redes sociales, ¿verdad? Y qué bueno, pero esas son excepciones. Hay que estar ahí, en los barrios, en todos los sectores, y eso demanda recursos económicos. En el caso específico de un legislador, que está muy claro cuál es la función, sí, fiscalizar, representar, bueno, eso está ahí de libro. Sí. ¿Cómo pueden ustedes, porque si esto no viene desde los propios legisladores no va a haber un cambio, cómo comunicarle a la comunidad que ustedes no están allí para la caja de muertos, para la receta, pero a la vez el que no hace eso no gana? Así es. Ese dilema, ¿cómo se resuelve? Bueno, hay que ser realista y tú tienes que, en el terreno del juego, usar las herramientas que el juego te está demandando. Sí, pero y tú le puedes explicar, una y otra. Tú le puedes explicar y mucha gente lo entiende. Y de hecho mucha gente, un porcentaje alto lo entiende. La mayoría del voto es el voto afectivo, el voto que cree en ti. Inclusive los patrocinadores te ayudan con una valla, con una promoción, no esperando nada a cambio, lo hacen porque de alguna forma creen en ti, creen que tú vas a representar bien la provincia y lo hacen. El porcentaje es alto. Ahora, hay un estado de necesidad en la barriada, ¿no? En el pueblo, que aprovecha eso para entonces demandar cosas materiales. Y ahí quizás es un poco la deuda social del Estado. Y la idiosincrasia, la cultura política, sí, que tiene años y décadas en eso es difícil de erradicar, y más cuando la población tiene carencias hasta de servicios básicos, de agua, de diferentes cosas, ¿no? Finalmente, Félix Michel, ¿por qué otros legisladores deberían pasarse a la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué jóvenes deberían integrarse a la Fuerza del Pueblo? Jóvenes y de distintas edades.
y también aspirar, ¿por qué no? Ya, yo entiendo que no solamente legisladores deberían venir a la Fuerza del Pueblo, sino todo el que quiera participar en Por la eso política. digo. Todo el que quiera un espacio político, aquí lo tiene. Aquí lo tiene, un espacio político que va a tono con los nuevos tiempos. Sí, el que le da seguimiento a la Fuerza del Pueblo, todas las actividades que hace, virtuales, presenciales, son pocas. Se da cuenta que es una estructura política que va a tono con la situación política mundial y es de vanguardia, es progresista. Y hay espacio para que la gente venga y opine y el debate pues sea más interesante. ¿Cómo te visualizas dentro de la Fuerza del Pueblo a futuro? Seguir trabajando, seguir siendo un político que aporte a su provincia, a su país y seguir luchando. Esa es la ley de la vida. Buena respuesta política. Sí. Un hombre de trabajo. Gracias, Félix Michel, por estar en Esfera Global. A ustedes por la invitación. Un placer enorme estar aquí. Continuamos. Sobre la nueva generación política de la República Dominicana, converso con Natanael Concepción, es director del Observatorio Político Dominicano y suplente del delegado político ante la Junta Central Electoral por la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Natanael, a Esfera Global. Gracias, Mario. Un placer compartir contigo, de quien tengo una amistad que me honra de muchos años, y con tu audiencia y con este interesante formato televisivo que has puesto a disposición del país. Esta es tu casa y el honor siempre será nuestro. Vamos a comenzar, Natanael, hablando sobre el desarrollo, sobre tus principios en la política. Quizás ha sido el Observatorio Político Dominicano ese punto de partida. Yo diría que sí, Marjorie, porque la verdad que quienes me conocen saben que yo nunca me propuse entrar a la actividad política. Sin embargo, siempre me propuse servir al país y entendí que lo podía hacer de mi profesión como abogado o desde un espacio que disfruto mucho, que son las aulas, como profesor universitario. Sin embargo, en una ocasión, el expresidente Fernández me invita a dirigir una iniciativa muy bonita que analiza problemas sociopolíticos. Y de repente un abogado de formación que siempre tuvo inquietud por temas generales comienza a conocer problemas sociopolíticos del país, con un equipo de investigadores, a hacer propuestas. Y yo creo que eso fue mi primer acercamiento a comprender un poco más la dimensión de determinados problemas y acercarme más a un cierto interés en la política. Pero aún estando ahí, estudiándolo, no tenía todavía no veía con claridad el por qué debía dedicarme, por ejemplo, a dedicar parte de mi tiempo, compartir mi ejercicio con la militancia política o con acercarme a una estructura política. Y eso vino dado por un debate que comenzó en el país, que sí me sentí muy cercano con él. Fue cuando sentimos que estaba en riesgo la democracia, la institucionalidad y la Constitución. Eso yo no lo podía ignorar, porque mi formación me hacía ver que si se ponía en riesgo la Constitución y el Estado de Derecho, pues se afectaban toda la conquista. Y me vino una pregunta: ¿cómo yo le podré justificar a mis hijos, a mi nieto, a mi generación, que yo vi algo que podía afectar la estabilidad democrática y me quedé indiferente? Eso me hizo acercarme a un movimiento, a una lucha cívica ciudadana que terminó convirtiéndose luego en un movimiento político que defendía la constitucionalidad, la democracia y la institucionalidad. Ahí es donde me acerco más, si se quiere, a la parte política o al proyecto político. Entonces, partiendo de que desde el Observatorio Político Dominicano, para ir desmembrando estas etapas, ustedes han hecho grandes aportes. Esfera Global siempre ha sido una especie de consumidor de los informes, de todas las publicaciones del Observatorio Político, porque son la institución pionera en la naturaleza del contenido que manejan. Han impactado los medios de comunicación que se sirven de estas informaciones y la política local. ¿Puede, Natanael, la academia
las ideas, la investigación, porque esa es tu naturaleza, transformar la política? Es una buena pregunta. Ahora, la política se nutre de ideas al final, o se debe nutrir de ideas. Porque, ¿cómo vemos al político? El político es un árbitro social. O sea, el político está llamado a resolver conflictos, a resolver problemas, pero también a ser alguien que tenga una visión de desarrollo y vea hacia dónde el país debe de encaminarse en un determinado momento. Y como ves, todo eso requiere de ideas, de contenido, de visión, de comprender la dimensión técnica de los problemas, de comprender punto de vista en conflicto y entender dónde está la razón, de poder entender el origen de un problema y a partir de ahí aplicar solución. Es como un problema médico de salud. Cuando tienes un problema, un buen médico lo primero que te manda a hacer estudios y de acuerdo a los estudios te aplica un tratamiento. Entonces, bueno, siempre entiendo que la política debe estar asociada a causas y a ideas. A causa es, bueno, a la política no se va a servirse, se va a servir. Y para poder servir adecuadamente hay que tener una misión, hay que tener una causa. Y yo siento que así es como concibo la actividad. Entonces, bueno, quienes venimos de la academia, de la investigación, pues siempre encontramos un límite. Tú puedes tener ideas, puedes encontrar problemas, puedes sugerir solución a problemas, pero al final quienes van a tomar la decisión son los políticos. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le vamos a dejar ese espacio? ¿Preferimos que el espacio de la política lo ocupe alguien que no comprenda los problemas, que no tenga vocación de servicio, que no tenga vocación de estudio? ¿O los que tenemos esa vocación pensamos y decimos, bueno, yo saco más provecho a eso del sector privado, tengo menos problemas y dejo ese espacio? Tomamos esa decisión y yo por muchos años la tomé. Ahora, el problema de eso es que eso no te elimina la consecuencia de la decisión. La decisión es que mientras más tú dejas ese espacio de participación, luego no te quejes del resultado. Luego no te quejes si tienes algunos representantes que no tienen la formación o que aplican soluciones que no son adecuadas porque no comprenden la dimensión técnica del problema. Luego como ciudadanos no nos quejemos. Pero además yo pienso, si el país te ha dado la oportunidad de formarte, ¿por qué no servirle a ese país que te permitió formarte? En mi caso, yo estudié con becas. Entonces, bueno, siempre tengo el deber de que debo servir, porque el país me ayudó a formarme. El presidente Fernández decía, cuando comienza este proyecto de la Fuerza del Pueblo, que aparentemente nace del seno de la misma sociedad. Uno no puede precisar cómo se dio, eso fue creciendo. Él decía que era una fuerza integrada por motoconchistas, por la gente de a pie, por empresarios, abogados, en fin, desmenuzó todos los integrantes y se refería a los jóvenes. Siendo tú una representación de esos jóvenes, ¿cómo ha sido tu inclusión hasta llegar a un órgano superior dentro del partido? Porque ya llegaste a ser un suplente del delegado político ante la Junta Central Electoral. ¿Te aceptan? ¿Eso es fácil? ¿Hay que demostrar mucha competencia? Mira, yo he visto en el presidente Fernández, en la Fuerza del Pueblo, mucha apertura, siempre. Y además creo que las posiciones llegan es por el trabajo. Por ejemplo, ¿por qué termino yo en la Junta Central Electoral? Bueno, porque se comienzan a dar una serie de problemas que tienen que ver con el orden electoral, con el marco jurídico electoral, y yo comienzo a dar algunas opiniones, comienzo a asistir a algunas reuniones, simplemente a plantear punto de vista. Honestamente, Mario, y me conoces de hace un tiempo, yo no me figuré estar en ningún cargo. De hecho, ni sabía que se podía uno aspirar o estar en una posición como esa. De repente, un día, estando ya involucrado en la actividad y recomendando, en la misma Junta Central Electoral le dicen al partido, bueno, pero él aquí es bien visto, es bien recibido y trae siempre muy buenas ideas, deberían de acreditarlo. Y ahí se presenta la situación de que me acrediten. A mí me lo preguntan y yo me quedo como, bueno, me parece bien. Si eso ayuda a poder servir en lo que estoy, pues lo hago muy bien. Entonces, de alguna manera, te digo que fue así. Creo que el que quiere participar en la política, en lo menos que debe pensarse en cargo, si no, insisto, en causa. Natanael, y haciendo un ejercicio de honestidad, meten el pie, la vieja generación pone trabas, ¿cómo es eso? Siendo honestos. No, mira, yo diría que la actividad política es conflictiva. No diría ni que la vieja ni la nueva generación, digo que es conflictiva. Y es conflictiva porque de hecho viene de los tiempos de Jesucristo. Si tú notas, Jesucristo, porque parte de mi formación también, como sabes, es cristiana y de mi vivencia, pues Jesucristo elige 12, y sin embargo en esos 12 había de todo. Desde uno que sustraía finanzas, como Judas, desde otros que eran acelerados y tenían un temperamento volátil, como Pedro, pero la grandeza estuvo en que el Señor construyó en medio de esa diversidad. Y yo creo que si algo tiene la actividad política es que es conflictiva, en algún momento hay uno que otro conflicto. Y meten pie. Y siempre lo que hay es que
entender algo que siempre enseña el presidente Fernández y es la naturaleza humana. En la Claro, naturaleza humana hay bondades y hay a veces cosas que no son Y ascender buenas. cuesta. Así No, es. no se lo van a regalar a nadie, sobre No. todo cuando se habla de poder, poder social, poder político. Sí, claro, pero eso se ve, digamos, en distintas expresiones. Igualmente tú lo encuentras en el sector privado. A medida que tú creces en tu actividad profesional, pues también enfrentas dificultades. Igualmente pasa en el mundo académico, igualmente pasa a veces hasta en el liderazgo religioso. O sea, en cualquier actividad humana en la que te involucras, pues hay contradicciones, hay conflictos a veces y eso lidias con eso, ¿no? Y sobre todo creo que la clave es nunca tomarse nada personal, no ver las cosas personales, sino entender los procesos, que históricamente ha sido así, en todos los espacios donde hay organización social o política o económica o religiosa, hay siempre algún nivel de conflicto manejable o normal que uno afronta y sobrelleva, eso es parte. También eres un conocedor del sistema de Naciones Unidas porque estuviste allí toda tu primera juventud, la juventud temprana, como dicen los Así es. marxistas. Y sabes que hay organizaciones o agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres estudiando la inclusión de la mujer en la política y las grandes dificultades que tiene la mujer para ascender a cargos electivos. ¿Cómo se posicionan las mujeres en la fuerza del pueblo? ¿Hay apertura? ¿Hay participación? Bueno, yo creo que hay una concepción de apertura que se tiene que poner a prueba cuando la Fuerza del Pueblo haga su proceso de elección, porque la Fuerza del Pueblo es un partido naciente, por lo tanto tiene estructura ahora provisionales. La clave estará, o esa visión de la Fuerza del Pueblo va a ser puesta a prueba ahora cuando le toque elegir sus autoridades internas o le toque elegir sus espacios. Creo que ignorar la importancia de la mujer y la importancia de segmentos como la juventud es un error y creo que la Fuerza del Pueblo no lo cometerá porque por lo menos en sus principios, en su visión, en la visión de su líder, pues eso está claro. Hoy día un partido que no tenga esa apertura, esa diversidad, pues no tiene forma de poder progresar. Creo que ya el tema de la inclusión de las mujeres es un tema que debe estar superado, debe estar superado. No ignoramos que hay dificultades. Cuando digo que debe estar superado es que no está sujeto a discusión. No debe estar sujeto a discusión. ¿Es opción de poder la fuerza del pueblo? Entiendo que sí, porque es un partido que nace de hecho con una condición muy privilegiada. No conozco el caso en la historia política dominicana de un partido que con menos de un año de existencia sea la segunda mayoría en el Senado y tenga un bloque de 15 diputados, tenga alcaldes, tenga regidores y además tenga a uno de los líderes políticos más destacados que ha tenido nuestra historia y que sin duda nadie le desconoce su capacidad electoral. De hecho, en el partido al que él pertenecía cometieron el error de no entender eso y hoy día creo que lo tienen claro, porque el resultado que tienen es uno de los peores de su historia y la única variable que cambió fue que él salió. El presidente Luis Abinader llega y conforma un gabinete y creo que revolucionó la tradición política que teníamos en la República Dominicana. Muchos jóvenes profesionales, técnicamente bien formados, siento que falta la experiencia política, pero tenían mucho tiempo fuera del poder o no habían llegado al poder. ¿Es la misma suerte que crees que correrán los jóvenes en un futuro gobierno del presidente Fernández o de la Fuerza del Pueblo? No, creo que en un futuro gobierno de la Fuerza del Pueblo le tocará, claro, al presidente tomar esa decisión, por lo tanto es una decisión de él. Pero en lo que entiendo, veo o conozco de su pensamiento, entiendo que él combinará experiencia, que es importante, con juventud. Y creo que esa es una mezcla siempre virtuosa. Aprovechar, como diría Peña Gómez, lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo. ¿Cómo se visualiza Natanael en la Fuerza del Pueblo a futuro? Bueno, me visualizo como una persona que espero poder servir al partido, poder aportar, poder tener ideas, poderme sentir identificado con lo que el partido postula y representa y poder servir en los espacios que le pueda ser útil al partido y a la sociedad. ¿Tienes alguna aspiración a un cargo? A servir, Marjorie, porque los cargos llegan por el servicio y por la causa. No veo ahora mismo ningún cargo, porque de hecho mi adhesión a la política no estuvo asociada a eso. O sea, si la condición de miembro simple me permite aportar, con esa condición estoy feliz. Si requiero de una posición para hacerlo, también. ¿Crees, Natanael, que ha mejorado la crisis de representatividad con esta respuesta que tienen todas las organizaciones políticas a la demanda de renovación de su liderazgo, fruto de la demanda social? Sí, creo que ha cambiado el paradigma en la política, es más horizontal y menos vertical y requiere también renovación no solo de edad, sino de ideas. Y eso es importante, porque la renovación de ideas es tan importante como a veces la edad cronológica. A veces hay personas
muy mayores que tienen ideas nuevas y a veces hay gente muy joven que no tiene ideas renovadas. Por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo descubrimos un fenómeno con el doctor Almeida, ¿no? Ha sido uno de los que más ha propugnado por la virtualización y dirigió un congreso virtual. Y es una persona con una mente muy joven. ¿Cómo tú visualizas el sistema de partidos hacia el futuro y la suerte de la política dominicana? Actualmente estamos en un proceso de transición del sistema de partidos. El sistema de partido dominicano, los dos partidos que eran el vértice del sistema, el PRD y el PLD, pues sufrieron los dos escisiones importantes, divisiones. En el caso del PRD surgió el PRM, que hoy gobierna, que surge del PRD, y en el caso del PLD ha surgido la Fuerza del Pueblo, que igualmente está llamado, al igual que el PRM, a ceder al poder prontamente. Entonces, bueno, eso crea un periodo de transición, de recomposición. Por ejemplo, partidos como el Partido Reformista o el PRD, que eran partidos hegemónicos, pues ahora juegan otro rol en el sistema, ¿no? Y luego partidos más pequeños, que tradicionalmente han sido partidos emergentes, algunos de ellos tienen dificultades para continuar y otros están en proceso, digamos, de reestructuración. Cuando uno ve el sistema como tal, estamos en un momento en el que hay tres fuerzas. En la historia política dominicana, esos son momentos de transición, porque mayormente esto es un país que tiene dos grandes polos políticos. Alrededor de esos dos polos, pues giran los demás. Ahora hay tres polos y hay un proceso de transición de cuáles son los dos polos principales que se quedan y cuál de los tres partidos pues pasa a un rol quizás más secundario. Volvemos al bipartidismo. ¿Y cuál será la posición de la Fuerza del Pueblo ahí? Bueno, luce que tiene unas condiciones estructurales que luce que sería el partido de referente del bochismo, en términos de ser el partido creado por Juan Bosch que logre una mayoría electoral. Y eso lo digo porque tiene varias condiciones, ¿no? Tiene un liderazgo político y electoral, vigente, activo y unificado. En el caso del PLD, pues tiene un liderazgo político que está inhabilitado electoralmente por la limitación constitucional. ¿Se extingue el PLD? Bueno, luce que su continuidad está complicada, porque ahora mismo tiene estigmatizada la marca por las situaciones que han surgido después del gobierno salir, y tiene un problema de encontrar un líder electoral, porque tiene un líder político que, insisto, constitucionalmente está inhabilitado. Entonces, bueno, ¿cómo el PLD logra recomponerse de esa situación, tanto de afectación de la marca como de no contar con un líder electoral claro, que están en búsqueda de cuál podría ser, porque tiene el líder político que no puede ser candidato? ¿Cómo va a sobrevivir a esa dificultad estructural, más la Fuerza del Pueblo, que tiene a una persona que nada más y nada menos encabezó los principales triunfos de ese partido y con quien la base natural del PLD se siente identificada? Por lo tanto, tiene una competencia directa que le extrae dirigente, cuadro, miembro, y además en el imaginario social pues está en uno de sus momentos que no es el más estelar. Finalmente, Natanael, para cerrar, ¿por qué deberían jóvenes, mujeres y diferentes profesionales, la sociedad dominicana, integrarse a la Fuerza del Pueblo? Porque es un partido con una visión de desarrollo, es un partido nuevo, es un partido que trae esperanza al país, porque es un partido que quiere construir un mejor país. Así que todo el que quiera ayudar a formar un mejor país, a traer transformaciones, a pensar en el desarrollo de aquí al 2044, de aquí al 2030, quien quiera ser parte de un proyecto como esto, la Fuerza del Pueblo es el mejor lugar. Gracias, Natanael, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Bueno, gracias a ti, Marjorie, y a tu teleaudiencia. Continuamos. La concepción de liderazgo ha sido ampliamente debatida desde una óptica psicosocial y política, y aunque no hay consenso sobre su definición, universalmente encontramos elementos que pueden considerarse constitutivos de cualquier noción moderna de liderazgo: influencia, voluntad, comunicación interpersonal, capacidad de dirección, metas, objetivos, superación, esfuerzo. Así, el liderazgo puede verse como un conjunto de actividades, relaciones y comunicaciones interpersonales que permiten a una persona ejercer diversos niveles de influencia sobre el comportamiento de los miembros de un grupo, consiguiendo que éste defina y alcance de manera voluntaria sus objetivos de manera eficaz. Hay tres clásicos o tres tipos tradicionales de liderazgo que definen la relación del líder con sus seguidores: el autocrático, que se basa en la imposición de las ideas del líder sobre el grupo; el democrático, que por el contrario es participativo y comunica las ideas del grupo para la toma de decisiones mediante debate;
y el liderazgo liberal, donde hay plena libertad y confianza en el grupo y el rol del líder es limitado. Si esto quisiéramos llevarlo al plano político, en el texto Economía y Sociedad de Max Weber, que es genial porque estudia 3 ideales de liderazgo político, diríamos que hay una autoridad carismática que implica características extraordinarias de individuos o grupos relacionadas con la santidad, el heroísmo o la ejemplaridad. Hay una autoridad tradicional basada en la creencia en el carácter sagrado de las tradiciones y en la legitimidad que tienen para ejercer autoridad. Por ejemplo, los patriarcas, el patrimonialismo o el feudalismo. Y la autoridad racional legal basada en la creencia en la legalidad del ordenamiento establecido y del derecho a dar órdenes por parte de quienes estén en competencia para ejercer dominación. Eso se refiere a la ley y el Estado modernos. Como bien dice Weber, la autoridad es el poder que todos aceptamos como legítimo y por eso nos sometemos a ella. Esos 3 liderazgos descritos en política han sido vivenciales y evolutivos. Primero estaba el carisma, el líder que usted recuerda. Después pasamos a la autoridad tradicional y finalmente llegamos al estado de autoridad racional legal característico de una democracia liberal moderna, digamos que como la nuestra. ¿Qué pasa con el liderazgo en la era de la imagen y de las tecnologías de la comunicación? Pues existe un nuevo dilema en el escenario político, principalmente el que plantean las nuevas tecnologías, el Internet y las redes sociales del Internet, a través de las cuales los principios antes descritos no necesariamente son naturales de los liderazgos, sino que pueden perfectamente resultar de la construcción de la imagen pública y la reputación a través de una campaña de marketing político. Gracias a la segmentación de mercado, el político fácilmente puede ajustar su imagen y encajar en diferentes grupos sociales, casi a la medida. Ojo, si no se basa en la verdad, eso jamás es lo recomendable, pero me temo que es una vía bastante atractiva y que en la República Dominicana ya tuvimos una indeseable probadita en la política contemporánea. Por consiguiente, muchos actores se hacen llamar líderes, pero en realidad solo son el resultado de una muy buena campaña publicitaria, bastante alejados de los ideales que venimos describiendo. Valores como la honestidad, inteligencia, integridad, generosidad, por los que usted sentía atractivo, por lo que tú sentías atracción, y que deberían ser cualidades naturales de un líder político, el carismático de la política tradicional, por ejemplo, son el punto focal de todas las estrategias utilizadas para vender a los candidatos a través de todos los medios en la política que hoy conocemos. Es en ese escenario donde los nuevos políticos de la generación de relevo deben nacer, proyectarse, conservarse y construir su reputación. El liderazgo tradicional siempre será el mejor orientador, pero los nuevos liderazgos deberán desarrollar sus destrezas para congeniar, comulgar y aprender de sus predecesores y ser auténticos en el mundo de la imagen, la comunicación, las redes sociales, la banalidad y el espectáculo.